pesar de que todo lo que Pedro compró en aquella tienda de bricolaje parecía sacado del manual del perfecto enterrador, bridas, cuerdas, un pico enorme, una carretilla, ¿quién iba a sospechar de él? Que sí, que era un hombre enorme, que tenía un aspecto un poco raro, pero que estamos hablando de un sacerdote. ¿Quién hubiera sido capaz de sospechar de él? Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso español que sucedió en un pequeño pueblo de Córdoba en el año 2017. Un caso cuya sentencia se conoció en el año 2022. Una historia muy particular que involucra a un falso cura, un abogado y un hombre especialmente vulnerable. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para deciros que si os gustan mis vídeos os podéis suscribir, darme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas que vosotros ya os sabéis seguro, que no os cuestan nada y a mí me ayudan un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con el caso. Antes de comenzar quería deciros que de este caso no hay imágenes, hay nada, hay 2 imágenes del juicio y una sola imagen de Juan Carlos. Hay imágenes de la casa en la que vivía y poquísimo más. Yo entiendo que es una manera de proteger la identidad de la víctima y me parece bien, pero quiero que lo sepáis porque a la hora de hacer el vídeo, de verdad, imágenes reales van a aparecer pocas, puesto que no las hay. Y lo siento porque me gusta incluirlas, pero es que es materialmente imposible. Bueno, y no me enrollo más y vamos con el caso. Nuestro caso comienza en octubre de 2017, cuando la Guardia Civil entra en una vivienda de Chica Carlota, Córdoba, para buscar pistas que aclaren la desaparición en extrañas circunstancias de Juan Carlos Rodríguez Borrego. Juan Carlos era un hombre nacido en 1973, tenía por tanto 45 años en el momento de los hechos, al que hacía más de 20 le habían diagnosticado esquizofrenia paranoide. Vivía solo, alejado de una extensa familia, tenía 8 hermanos, en una aldea de Córdoba de poco más o menos 40 habitantes llamada, como os he dicho antes, Chica Carlota. Su enfermedad le incapacitaba para trabajar, por lo que subsistía gracias a una pensión de alrededor de 1.500 euros mensuales. Una de las paranoias recurrentes en Juan Carlos era que unos sacerdotes habían abusado de él cuando era pequeño, algo que era completamente falso y que incluso le trajo más de un problema con sus conocidos. Era tal su obsesión que buscó por internet hasta encontrar un abogado que le llevara el caso. Quería interponer una querella contra los supuestos responsables de ese crimen. Parece probado que habló con más de un letrado, pero todos se negaron a llevar su caso porque se dieron cuenta de los problemas mentales que tenía Juan Carlos. Pero todo esto cambia cuando da con un abogado llamado Joaquín Robles, que no es que no sea perfectamente consciente de que Juan Carlos tiene un problema mental, es que es un sinvergüenza y lo que quiere es sacarle el dinero. La idea del abogado de Madrid, Joaquín Robles, era hacerle creer a Juan Carlos que iban a contratar a un detective que llevara a cabo una serie de investigaciones imprescindibles para poder presentar su caso en los tribunales. Para ello, pone en contacto a Juan Carlos con un antiguo cliente suyo, al que había defendido en varias ocasiones, que era el que se iba a hacer pasar por investigador. En un principio, Juan Carlos creyó el engaño e hizo varias transferencias de dinero entre el 1 de marzo y el 12 de junio de 2017. El importe total de estas transferencias fue de 9.680 euros y en las transferencias siempre ponía el concepto provisión de fondos para el investigador. El supuesto investigador que hace las veces de detective privado para, en teoría, averiguar todo lo que tiene que ver con estos supuestos abusos, se llama Pedro, como os he dicho anteriormente, y tenía varios antecedentes penales, uno de ellos por robo con intimidación, aunque en realidad es un viejo conocido de las fuerzas del orden porque había sido condenado nada menos que 12 veces. Una de ellas, quizá la más espectacular, ocurrió en el año 2009, cuando robó el relicario Lignum Crucis. Lignum Crucis significa leño de Cristo. Pues eran 2 trocitos de la cruz de Cristo
que se guardaban en una sacristía de la Abadía del Valle de los Caídos de San Lorenzo del Escorial. Era un relicario que el Papa Juan XXIII le había donado en una ocasión a la abadía con ocasión de la consagración de la basílica. El día anterior la pieza había estado expuesta al público, lo que solo ocurre una vez al año, concretamente el 14 de septiembre, y según pudo reconstruir la Guardia Civil, Pedro Gómez, que conocía bastante bien el recinto porque durante la década de los 90 había estudiado durante 7 años como seminarista allí, bien, pues Pedro se coló en la abadía y se pasó toda la mañana deambulando alrededor de la zona de la sacristía a ver si había un descuido y podía hacerse con el relicario, como así sucedió. Los agentes de patrimonio y la comandancia de la Guardia Civil visionaron las cámaras de seguridad y después de descartar a todos los posibles sospechosos y a todo el mundo que había entrado y salido, pues descubrieron que solo había una persona que podía haberlo hecho y esta persona era Pedro. Los agentes lo identificaron rápidamente, además, y se encontraron con una sorpresa. Y es que el supuesto autor del robo se encontraba en prisión desde hacía unos días. El día anterior a su detención entre comillas, porque estaba en prisión, el día anterior había atracado un banco en la localidad de Membrilla, en Ciudad Real, donde utilizó una pistola simulada para llevarse 55.000 euros de la caja fuerte. Cuando hicieron el registro de su casa, encontraron el relicario en perfectas condiciones en la vivienda de este ex seminarista. El acusado justificó el robo por la grande devoción que sentía por la pieza. Se la quería quedar para venerarla. En fin. Por estos dos delitos anteriores, el robo del relicario y el de la entidad bancaria, cumplió una pena de 2 años de prisión. Cuando salió, nada más salir, cometió otro robo. En esta ocasión lo cometió por medio de la sumisión química, un método que no era muy habitual en aquella época. Concretamente, el 11 de mayo de 2013 conoció a un extranjero en la calle, subió a su domicilio, supuestamente para mantener relaciones, pero antes de eso le echó una sustancia en la cerveza y cuando el chico se durmió se llevó enseres de la casa por valor de 1.500 euros. Unos días después volvió a cometer el mismo delito, también contra otro extranjero, pero con un extranjero que había conocido por una red social. Fue condenado a 3 años y 8 meses de prisión, pero se encontraba en busca y captura porque no se presentó a cumplir la condena. Fue justo después de esta condena cuando Pedro Gómez, compinchado con su abogado, decidió engañar a Juan Carlos para sacarle todo su dinero. En este caso, al igual que hizo con el robo del relicario, Pedro utilizó sus conocimientos sobre la Iglesia y el sacerdocio para hacer así más creíble su papel de sacerdote, abogado del Arzobispado de Madrid e investigador privado. Para dar aún mayor verosimilitud al engaño, Pedro Gómez se presentó en el domicilio de Juan Carlos diciendo que se llamaba Felipe Jiménez. Permaneció durante varias horas en Chica Carlota entre los días 5 y 6 de julio de 2017, sosteniendo al final el engaño ideado por otra persona, que era Joaquín Robles, a fin de hacerle creer a la víctima que trabajaba en la preparación de una denuncia y, sobre todo, para que le pagara aún unos honorarios mayores que se iban a repartir entre el abogado y el supuesto investigador. Durante todo el mes de agosto, el falso cura y Juan Carlos mantienen el contacto mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos, a pesar de que a Juan Carlos le costaba bastante hacerse entender bien por teléfono. No le gustaba nada hablar por teléfono, él prefería los emails, pero bueno, el caso es que los contactos fueron por los dos medios. Y mientras, en paralelo, el abogado y su compinche se cruzaron 400 mensajes de móvil. No obstante, y aunque parecía que Juan Carlos estaba muy convencido, no era así. Llegado un punto de este mes de agosto, Juan Carlos tuvo la lucidez suficiente como para sospechar de la conducta de su abogado y decidió ponerse en contacto con otro letrado, y esto precipitó los acontecimientos. Por lo visto, Pedro Gómez sabía que se habían puesto en contacto con otro abogado y temió perder su fuente de ingresos, así que
Un día entre el 3 y el 5 de septiembre, no queda aclarado exactamente qué día, decidió ir a Chica Carlota a convencer a Juan Carlos de que prosiguiera con ellos, que tenían casi lista ya la demanda. Pero curiosamente, en esas fechas es cuando se ve a Juan Carlos con vida por última vez. Pasados 2 meses sin que nadie sepa nada de él, un hermano de Juan Carlos, uno de los 8 que tenía, se presentó en la vivienda de Chica Carlota porque, además de que no sabían nada de él, había visto unos movimientos bancarios muy raros. Juan Carlos, por lo visto, no gastaba mucho dinero, pero sin embargo desde el 5 de septiembre se había extraído de la cuenta unos 1.000 euros al día, el máximo que permitía la tarjeta. Y a partir del 17 de septiembre empezaron a sacar el dinero de la misma manera, a través de tarjeta de crédito, de un crédito preaprobado de 30.000 euros que tenía Juan Carlos a su nombre y que se había pedido online. Cuando el hermano llega a la casa, llama insistentemente a la puerta y, como nadie le abre, decide forzar la cerradura y entrar, pero allí no encuentra a su hermano. Así que decide acudir a la Guardia Civil a poner una denuncia por desaparición. Cuando la Guardia Civil va a la casa de Juan Carlos, encuentra allí algunos objetos personales que es raro que Juan Carlos no se haya llevado consigo, sobre todo si se trata de una fuga voluntaria. Son cosas como su ropa, sus maletas y sobre todo sus gafas. Él no podía hacer nada sin las gafas porque no veía. Y también encontraron algunas cosas raras que a la Guardia Civil le extraña que estén allí, como una carretilla y un pico. Y tampoco encuentran su ordenador, sus teléfonos móviles, un iPhone 7 y un iPhone 5, las sábanas y colchas de la cama, almohadas y su coche, que era un Land Rover. Para intentar aclarar dónde está Juan Carlos, lo siguiente que hacen los investigadores es ver dónde y cuándo se ha sacado dinero de la cuenta. Y descubren que, al margen de las retiradas de efectivo que se han hecho en cajeros automáticos de Córdoba y Ciudad Real, se ha hecho una compra por valor de más de 100 euros en una ferretería a unos 25 kilómetros de Valdepeñas, también en la provincia de Ciudad Real. Cuando van a la tienda, descubren que allí se compró una carretilla, un pico de grandes dimensiones, cuerda, bridas y unos guantes de trabajo. Cuando le preguntan a los dependientes, estos se acordaban perfectamente del comprador, al que describieron como un hombre muy grande, con un aspecto muy particular, vestido de cura. El siguiente paso de los investigadores es intentar saber si los móviles de Juan Carlos, los 2 iPhone, estaban en funcionamiento. Y descubren que los estaba utilizando el dueño de un locutorio de Madrid. Cuando van al locutorio y le preguntan al hombre, este les explica que el iPhone 7 se lo había llevado al locutorio un hombre de grandes dimensiones para reparar. Pero cuando le dijo que le iba a costar la reparación 90 euros, el hombre le dijo que se lo quedara y, además, de propina le regaló el iPhone 5. Así que al dueño del locutorio le mostraron las imágenes de los cajeros automáticos desde los que se había sacado el dinero con la tarjeta de Juan Carlos, y este lo reconoció inmediatamente. Además, el dueño del locutorio les dio una información valiosísima, porque les dio el teléfono de contacto que Pedro Gómez le había dejado cuando había dejado el iPhone para reparar. Evidentemente, este era el teléfono personal de Pedro Gómez. Así que la Guardia Civil se pone ya a buscar a una persona con nombre y apellidos, Pedro Gómez, a ver si este señor puede aclarar dónde está Juan Carlos. La Guardia Civil tiene un golpe de suerte porque unos pocos días después de comenzar el seguimiento del teléfono de Pedro Gómez, concretamente el 27 de enero de 2018, la Policía Municipal de Madrid ve un Land Rover haciendo cosas raras por la carretera y decide meter la matrícula en la base de datos, y es entonces cuando se dan cuenta que el dueño del vehículo está desaparecido. Así que le dan el alto al coche y piden al conductor que se identifique. Entonces el conductor entrega un carnet de conducir que está a nombre de Juan Carlos Rodríguez y, como para asegurar la identificación, varias tarjetas de crédito también a nombre de Juan Carlos Rodríguez. Pero claro, esto de las tarjetas
les ha resultado muy raro a la policía municipal que no se terminan de creer a este hombre. Así que se lo llevan a la comisaría. Y cuando le presionan un poquito, el supuesto Juan Carlos dice que no es Juan Carlos, que se llama Sandro y que es colombiano y que ha dejado la documentación en la guantera del coche. Cuando la policía va a la guantera del coche a buscar la documentación de Sandro, encuentran un carnet de identidad a nombre de Pedro Gómez. Qué listo era este Pedro Gómez, ¿eh? Era una aguililla. Entre que compra materiales de enterrador disfrazado de cura, como para que no te acuerdes de él. Utiliza la tarjeta de crédito en los cajeros sin taparse ni nada. Y manda a la policía a recoger la documentación falsa de Sandro, que está guardada en el mismo sitio donde está su auténtico DNI. No sé, en fin, bueno. Así que claro, al final no tiene más remedio que reconocer que es Pedro Gómez y que no había dicho la verdad, porque tenía alguna cosilla pendiente con la justicia. Recordad que tenía pendiente esa condena de 3 años y 8 meses de cárcel por la sumisión química para robar a 2 personas. Así que la policía local de Madrid le detiene por falsificación documental, suplantación de identidad y posible robo del coche. Cuando la Guardia Civil se entera de que este hombre está detenido, van a casa de Pedro a realizar un registro y allí encuentran 2 ordenadores portátiles, una libreta con direcciones de correo y contraseñas que pertenecía a Juan Carlos, el pasaporte de Juan Carlos, su tarjeta sanitaria, su cartilla bancaria, tarjetas de crédito, en fin, un montón de cosas de Juan Carlos. El detenido, Pedro, dice que es documentación que la víctima le había pedido que le guardara porque Juan Carlos se había echado novia y se había ido con ella a Colombia. Mira, esta disculpa es que me hace esta gracia, porque ¿con qué pasaporte se había ido Juan Carlos si lo había dejado en casa de Pedro? Yo es que mira, de verdad, las mentiras de este señor. Contó que había conocido a Juan Carlos a través del abogado Joaquín Robles y que se había encargado de la investigación esta famosa de los supuestos de los sacerdotes cuando Juan Carlos era pequeño, pero que solo le había visto en una ocasión, cuando en julio de 2017 fue a visitarle a Chica Carlota para hablar de la marcha de las pesquisas. Sin embargo, la policía ya sabe, gracias al seguimiento de su móvil, que también había estado en casa de Juan Carlos el día 7 de septiembre de 2017. A pesar de todas las pruebas que había en su contra, Pedro Gómez sigue manteniendo su versión de que Juan Carlos se ha ido a Colombia. Así que la policía cita también al abogado, primero como testigo y después como acusado, y es el abogado el que cuenta que conocía a Juan Carlos solo por teléfono, pero que habían quedado en Madrid para verse en persona en septiembre y ampliar los datos de la denuncia, pero que nunca habían llegado a encontrarse. Y también explicó que había conocido a Pedro porque le había defendido, bueno, esto que os he contado al principio. A todo esto, Juan Carlos, por supuesto, seguía sin aparecer, y la policía estaba convencidísima de que Juan Carlos no había salido del país. De hecho, pensaban que Juan Carlos no estaba con vida y que el crimen, además, se había cometido cerca de su casa en Chica Carlota. Así que llevaron todas las pruebas con las que contaban ante el juez para que les diera permiso para hacer una excavación en la vivienda, y el 12 de agosto de 2018, a menos de 1 metro de su casa, en el huerto, encontraron el cuerpo de Juan Carlos envuelto en 3 colchas y una almohada, maniatado y rodeado de cuerdas. 11 meses después de su desaparición, por fin habían dado con él. Así que, una vez encontrado el cuerpo y con un montón de pruebas en contra, la Fiscalía se prepara para el juicio que comienza en junio de 2022. El comienzo del juicio sufrió un sinfín de retrasos a causa del bicho, pero por fin, 5 años después de que sucedieran los hechos, por fin parecía que se iba a hacer justicia. Durante las vistas quedó demostrado por la ubicación del teléfono móvil que Pedro estuvo en casa de Juan Carlos entre los días 3 y 5 de septiembre, que es cuando se data el crimen, y que este crimen se cometió con la intención de apoderarse de todo lo que de valor tuviera la víctima, por lo que la muerte de Juan Carlos se consideró intencionada. Según los datos de la autopsia presentados por los peritos y médicos forenses, quedó constatado que la víctima falleció por anoxia, que es falta de oxígeno,
provocada por conclusión a la que llegan, entre otras cosas, por la rotura de un cartílago del cuello por presión. Pero los forenses también sospechan que parte de la anoxia pudo complementarse con presión sobre los orificios nasales y la boca, con la almohada que apareció junto al cuerpo, aunque esto último no pudieron certificarlo. Asimismo, señalan que en la madrugada del 7 de septiembre, valiéndose de utensilios adquiridos previamente, el pico, la carretilla, la cuerda, enterró el cuerpo de su víctima en el patio de la casa. Otra prueba importante que tuvieron en contra de Pedro Gómez fue el informe sobre el ADN aparecido en una brida con la que fue atado el cuerpo. El estudio constató que en la brida había ADN de 2 personas, una la propia víctima y otra el acusado. Por si todo esto fuera poco, también quedó probado que a través del uso de tarjetas bancarias, Pedro Gómez se quedó con un total de 37.337 euros, realizando nada menos que 43 extracciones en cajeros automáticos y la compra, por supuesto, de la carretilla, el pico y todo esto. Gracias a todas estas pruebas que había en su contra, tanto la acusación particular ejercida por los hermanos de la víctima como la Fiscalía pedían para Pedro Gómez prisión permanente revisable por la especial vulnerabilidad de la víctima, pero finalmente fue condenado a 28 años de cárcel, 18 por ase, 5 por robo con violencia, con agravante de reincidencia, 3 por estafa continuada mediante el uso de tarjetas de crédito y 2 por delito continuado de estafa en la prestación de servicios profesionales. Aunque en una apelación posterior se le rebajó la condena en 2 años, dejándola en 26. Esta apelación ha salido, me parece que en el mes de febrero de este año fue cuando salió. Al otro acusado, el abogado Joaquín Robles, que puso en contacto a la víctima con el agresor a sabiendas de que Pedro Gómez tenía antecedentes y al que la familia consideraba el autor intelectual de los hechos, yo también pedían prisión permanente revisable. Sin embargo, la Fiscalía pidió 5 años y simplemente le condenaron a 2 por delito continuado de estafa en la prestación de servicios profesionales. El abogado también apeló, pero no le sirvió de nada, porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía avaló la primera sentencia en todos sus términos. El fallo del juez en este caso desestimó la especial vulnerabilidad de la víctima debido a su enfermedad mental, al estimar el magistrado que durante el juicio quedó acreditado que su enfermedad mental no le restaba capacidad para percibir el peligro, defenderse o desenvolverse de forma independiente. Bueno, no sé, yo sobre esto tengo alguna duda, pero bueno, en fin. El fallo condena tanto a Pedro Gómez como al abogado a indemnizar a la familia de la víctima por un valor de 9.600 euros. Esto entre los dos, pero además a esto hay que sumar que Pedro tiene que pagar 160.000 euros a los 8 hermanos de la víctima. No a cada uno, sino en total. A esto además el juez le sumó el coste del entierro, que fueron 1.500 euros, y los 46.000 euros de los que se apoderó mediante estafa, declarando, esto me encanta, al BBVA como responsable civil subsidiario en caso de que el condenado se declare insolvente. Esto es porque, claro, el Pedro Gómez hizo uso de las tarjetas de crédito sin que el banco se diera cuenta y pidió un crédito que le aprobaron con una identidad falsa. Así que el banco, no en todo el capital, solamente en 46.000 euros. Además, a los condenados les hicieron pagar todas las costas del procedimiento judicial, incluidas las causadas por la acusación particular, cosa que me parece maravillosa. Bueno, y ahora me diréis, pero vamos a ver este título, ¿qué pasa con la liposucción? ¿Dónde aparece una liposucción en este caso? Bueno, pues bien, os lo explico rápidamente. La Guardia Civil sospecha que buena parte del dinero que Pedro Gómez le robó a la víctima fue a parar a una liposucción y también a una abdominoplastia. Pedro Gómez se llevó a cabo esta intervención el 3 de octubre de 2017. El hombre se veía gordo, por lo visto.
A mí lo más frívolo de todo esto, al margen de que se gastara el dinero en ello y de que no tuviera ningún remordimiento de conciencia, es que se hiciera, no llegó ni a un mes después de la muerte de Juan Carlos. A mí este caso me parece verdaderamente indignante. Primero, por el abogado, que una persona que se supone que tiene que defender los derechos de todos, pero especialmente de sus clientes, actúe de esta manera, ya me parece. No he encontrado en ningún sitio si le quitaron la licencia para ejercer la abogacía, pero desde luego si no lo han hecho deberían. Luego, en segundo lugar, la frivolidad del... Vamos, es que la frivolidad de Pedro Gómez utilizando a una persona tan vulnerable y acabar con ella para hacerse una liposucción. Es que es todo increíble, la verdad. Es que este caso es muy, muy, muy indignante. Y la verdad, un caso muy particular que me extraña que no sea más conocido, porque a mí me parece bastante paradigmático de la personalidad de algunos. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dadme un like, activar la campanita, comentar, compartir y, por supuesto, suscribiros. Y bueno, como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.